Entonces es real. ¿Puedo tomarla? ¿Hablas en serio? Sí, estoy hablando totalmente en serio. Esa no puede ser una oferta seria. Solo aprovechas tu posición aquí para comprar algo por debajo de su precio en el mercado. Gracias por venir. Claro que sí, gracias. Una última pregunta. ¿Dónde puedo vender esto a un precio razonable? 47 segundos. Eso fue lo que tardó Rick en darse cuenta de lo que tenía enfrente. Una moneda pequeña, sucia, rayada por el tiempo. El vendedor la había encontrado en una lata de café en el garaje de su padre. Pensó que era basura. Casi la tira a la basura 3 veces, pero algo lo detuvo, y ese instinto acaba de ponerle un cheque de 6 cifras en las manos. Porque esa moneda, sin valor, resulta ser una de las 12 que existen en el mundo. Las otras 11 están en museos y bóvedas privadas. Esta estaba junto a tornillos oxidados y manuales de licuadoras viejas. Hoy vas a conocer las 10 monedas más impresionantes que han llegado a Pawn Stars. Piezas que desafiaron la lógica. Historias que desafiaron la suerte. Y fortunas que cambiaron de manos en el momento menos esperado. Número 10. La ficha del burdel romano. La antigüedad más picante. La historia a veces nos llega en sus formas más inesperadas y provocativas, como cuando un comerciante llegó con un artefacto peculiar. No sé por qué dirías que necesitamos esto en Las Vegas, bromeó Rick al examinar la pieza. Estoy aquí hoy para vender mi ficha antigua de burdel romano. Compro y vendo monedas y me encuentro con cosas extrañas como esta. Esta pequeña pieza abrió una ventana fascinante a la avanzada sociedad romana. Realmente era una sociedad muy avanzada. Literalmente, hace 2000 años tenían sistemas de alcantarillado que no fueron igualados hasta el siglo XX. ¿Y para qué servían exactamente estas fichas? Su función era sorprendentemente práctica. Tenían chicas que trabajaban en el piso de arriba. Pagarías tu dinero y cuando subieras a ver a tu chica, irías al cubículo 5. De esa manera, la chica tomaría el dinero y sabrían que no habría problemas de contabilidad. La ficha, con su explícito diseño frontal, no requería inscripciones para explicar su propósito. La representación en el frente es bastante autoexplicativa, no se requiere inscripción. El vendedor solicitó inicialmente $10,000, pero el experto evaluó su valor entre $12,000 y $20,000, posicionándola en el extremo superior de la gama media. Tras una breve negociación que comenzó en $5,000 y terminó en $8,000, cerraron el trato. Un pequeño fragmento de la vida cotidiana romana, evidencia tangible de que algunos aspectos de la naturaleza humana han permanecido sorprendentemente constantes a través de los milenios. Número 9. Las primeras monedas americanas. Historia en la palma de tu mano. El teléfono sonó temprano esa mañana. Un coleccionista anónimo afirmaba tener 2 de las monedas más raras del mundo americano. Y déjenme decirles algo, si fueran auténticas, estaríamos ante una jornada extraordinariamente cara para la casa de empeños. Al llegar, el hombre presentó 2 piezas que dejaron a Rick sin aliento, un half disme de 1792 y un libertas americana. Como pueden imaginar, no estábamos ante simples monedas antiguas, sino frente a los auténticos primeros latidos de una nación recién nacida. El half disme se acuñó en 1792. Acabábamos de elegir a George Washington como presidente. Finalmente teníamos una constitución y como país debíamos empezar a crear nuestra propia moneda, explicó Rick mientras examinaba la pieza con reverencia. ¿Y saben lo más fascinante de estas monedas? No era solo su rareza, sino su conexión directa con los padres fundadores. ¿Están listos para esto? Thomas Jefferson personalmente compró $75 en half dismes, aproximadamente 1,500 piezas, y las gastó en su camino de regreso a Monticello. Este pequeño fragmento de plata había pasado por las manos del mismísimo Thomas Jefferson. El Libertas Americana tenía su propia historia extraordinaria. Benjamin Franklin encargó esta pieza en Francia en 1781. Él mismo ayudó a diseñarla para que Francia acuñara esta moneda en nombre de la amistad franco-americana, relató el vendedor. Cuando llegó el momento crucial, el hombre pronunció la cifra que buscaba. Estoy buscando entre $600,000 y $800,000 por el par. ¿Pueden creerlo? La suma era astronómica, pero Rick sabía que estas piezas eran extremadamente raras. Tras consultar con expertos
Carlos tomó una decisión difícil, pasar en el Libertas pero ofrecer por el half disme. El half disme de 1792 con el comprador adecuado probablemente alcanzaría entre $500,000 y $600,000, explicó el experto. Después de una intensa negociación que comenzó en $140,000 y terminó en $150,000, Rick adquirió una de las primeras monedas americanas jamás acuñadas. Una pieza de metal del tamaño de una uña acababa de cambiar de manos por más dinero del que muchos ganan en años. La historia americana tiene un precio y es extraordinariamente alto. Número 8. La moneda del escándalo, el diseño que causó controversia. Esta es una de las monedas más geniales que Estados Unidos haya hecho. A falta de un mejor término, la moneda Bubi de EQ, explicó Rick con evidente entusiasmo al examinar una rareza numismática. La historia detrás de esta pieza era tan fascinante como controvertida. Teddy Roosevelt quería que tuviéramos monedas bonitas. Todos los demás países del mundo tenían monedas hermosas, pero no todos compartían la visión de Roosevelt. Muchas personas estaban molestas por el diseño, pasaron de tener todo fluido a un aspecto terrible, como una cota de malla en la Dama Libertad. Cuando llegó el momento de discutir el valor, el vendedor estaba claramente subestimando su tesoro. Debe valer unos $500, aventuró. Rick no pudo contener su sorpresa. Para ser perfectamente honesto contigo, asumo que esta moneda vale entre $1,200 y $1,700. La oferta final de $1,000 fue recibida con sorpresa y entusiasmo por el vendedor. Tengo que irme, y eso es el doble de lo que estaba buscando, así que tenemos un trato. A veces, los verdaderos tesoros son aquellos cuyo valor desconocemos, y a veces, una oferta justa puede ser un regalo inesperado para ambas partes. Número 7. La moneda del Titanic, historia trágica con precio discutible. La historia a veces viene en pequeños paquetes, como la moneda de $0,5 que un vendedor trajo a la tienda. Es un $0,5 de 1906. Él fue una de las víctimas del Titanic, explicó el vendedor con reverencia. No era simplemente una moneda antigua, era un vínculo tangible con uno de los desastres marítimos más famosos de la historia. Esta moneda es un increíble vínculo con la historia. Tiene una cadena ininterrumpida de pedigrí que se remonta hasta 1912. El poder de esta moneda no estaba en su valor numismático intrínseco, sino en la historia que representaba. Un billete de $1 que perteneció a uno de los sobrevivientes del Titanic tiene una historia de $1 millón detrás, argumentó el vendedor. Sin embargo, la realidad del mercado era diferente. Aparentemente, esta moneda se vendió en 2011 por aproximadamente $3,850 y luego nuevamente en 2014, explicó Rick, añadiendo que una moneda como esta realmente tiene que llegar al público definitivo, donde se podría justificar cobrar mucho más que eso. ¿Y saben cuál fue la enorme diferencia entre las expectativas y la realidad? El vendedor pidió $75,000, mientras Rick ofreció $10,000. No hay manera de que lleguemos a un acuerdo, concluyó el vendedor partiendo con su trozo de historia trágica. Algunas veces, el valor emocional e histórico que atribuimos a los objetos simplemente no se traduce en su valor de mercado. Una lección costosa sobre la diferencia entre el valor sentimental y el comercial. Número 6. El $0,5 desvanecido. Casi desaparece de la historia. Cuando un hombre entró con una moneda de $0,5 Drake Bust de 1797, Rick supo inmediatamente que estaba ante algo especial. No era simplemente una moneda antigua, era una rareza numismática casi imposible de encontrar. Esta moneda particular solo se acuñó durante 2 años, 1796 y 1797, explicó el vendedor mientras Rick observaba la pieza con asombro apenas contenido. ¿Y saben lo que hace a estas monedas tan extraordinarias? No es solo su antigüedad, sino la increíble tasa de supervivencia. Como Rick explicó, después de la revolución teníamos la Constitución, éramos un país, elegimos nuestro primer presidente, nuestro primer congreso, pero cuando esta moneda se acuñó, nadie usaba monedas americanas. Imagino que el 80% de ellas simplemente terminaron siendo fundidas por su valor en plata. Escuchen esto, de las 3,918 piezas exactamente acuñadas, solo un puñado sobrevivió, y encontrar una en buena condición es prácticamente un milagro numismático. Es sorprendente que esté en tan buen estado, considerando que tiene 225 años, observó Rick mientras giraba la moneda bajo la luz. La negociación comenzó en $200,000, con Rick ofreciendo
solo $170,000. Tras un breve intercambio, ambos acordaron $185,000, una transacción de 6 figuras completada en menos de 5 minutos, para una moneda que estuvo a punto de desaparecer en el crisol de la historia. Número 5. El denario de Julio César, cuando el precio no compra la historia. Pocos nombres en la historia resuenan con la familiaridad de Julio César. Cuando un vendedor presentó una moneda con su efigie, Rick no pudo evitar sentir una conexión personal. Sí, esto es genial, creo que fui César en otra vida. Bromeó. El vendedor describió la pieza como una pieza clave para cualquier colección de monedas históricas y esperaba venderla por $4,400. ¿Y saben lo más fascinante de esta moneda? No era solo la imagen del famoso dictador romano, sino las inscripciones que revelaban sutilezas históricas. Una de las cosas interesantes es donde dice dictador en el frente. Ese es un término negativo hoy en día, pero entonces durante tiempos de guerra asignaban a una persona el título de dictador, y un dictador tenía que hacer lo necesario para preservar la república. La pieza representaba a una figura histórica de importancia incomparable. Julio César, pocos nombres en la historia resuenan con tal familiaridad. Está Napoleón, unas pocas personas más. Su asesinato inspiró a Shakespeare. Este es un serio pedazo de historia. El experto consideró que el precio solicitado era sorprendentemente bajo para una pieza de tal importancia histórica, pero Rick ofreció $1,000 alegando los márgenes de beneficio. Cuando el vendedor solicitó $4,000, Rick hizo una oferta final de $3,500, que fue rechazada. Supongo que no vamos a hacer un trato, concluyó el vendedor, llevándose consigo su pequeño fragmento del Imperio Romano. Incluso los más grandes imperios de la historia pueden reducirse a pequeñas piezas de metal que caben en la palma de la mano, y a veces ni siquiera el dinero puede comprar ciertos pedazos de historia. El profesor ha vuelto. 2 años después de ser expulsado, el académico regresa con algo que deja a Rick mudo. Esta vez, toda Francia confirma su autenticidad. Anuncia mientras coloca sobre el mostrador documentos del Louvre y una carta sellada del Ministerio de Cultura francés. La estatua que Rick rechazó ahora está valorada en más de $2 millones y el profesor ofrece a Rick la última oportunidad de comprarla antes de su subasta en Sotheby's. ¿Aceptará Rick su error o dejará escapar el mayor tesoro que ha pasado por sus manos? La decisión final, este jueves. Número 4. La Stella Dorada, la moneda que nunca debió existir. A veces los tesoros llegan de la manera más inesperada, como cuando Cory intentó abrir una caja dirigida a Richard Harrison, descubriendo que contenía una pieza de oro extraordinaria. Oh, sí, eso es para mí. ¿Estás seguro que no es mío? ¿Por qué lo tomaría? Exclamó Rick al ver la caja. Es una estela de 1879, una pieza de oro de $4 que nunca se emitió al público. La razón del peculiar nombre quedó evidente al girar la moneda. Stella significa estrella en latín. Es una moneda increíble, explicó Rick. El dueño de la moneda, Jeff, un comerciante de monedas con quien Rick había trabajado muchas veces, pronto llegó para concretar la venta. La pieza había sido un objetivo para ambos durante mucho tiempo. La conseguí de un cliente, una persona con quien he tratado durante un tiempo. He estado buscando una estela durante bastante tiempo, y cuando llegó a mi escritorio, supe que era una moneda que te podría gustar, explicó Jeff. ¿Y saben para qué se creó esta moneda tan especial? La estela tenía un propósito específico en la historia monetaria americana: facilitar el comercio internacional, pero lo que la hace verdaderamente extraordinaria es su rareza. La negociación comenzó en $100,000, una cifra considerable incluso para una moneda tan escasa. ¿Tomarías $90,000 por ella?, preguntó Rick. Tras un breve regateo, cerraron el trato en $92,000. Una moneda que nunca llegó a circular entre el público acababa de cambiar de manos por una pequeña fortuna. Quizás el mejor recordatorio de que a veces el mayor valor está en lo que nunca llegó a existir oficialmente. Número 3. El chelín de Nueva Inglaterra, el santo grial de las monedas coloniales. Algunos viajes valen la pena por la oportunidad de tocar la historia con las propias manos, como cuando Rick viajó a Boston para ver una pieza verdaderamente extraordinaria. Estoy aquí en Boston porque encontré a esta persona que tiene un chelín
chelín de Nueva Inglaterra de 1652, literalmente la primera moneda acuñada en las colonias. Este no era simplemente un objeto antiguo, era el génesis de la historia monetaria americana. De las monedas coloniales, ese es el santo grial. Estas fueron las primeras monedas acuñadas en las colonias. La pieza, aunque de apariencia simple, tenía una historia fascinante. En la década de 1650, las colonias todavía se consideraban súbditos británicos, solo querían un poco más de autonomía. ¿Y saben lo que hacía a esta moneda especialmente valiosa? Su estado de conservación. Nunca ves monedas antiguas completas como esta, porque la gente solía cortar un poquito y luego otro poquito, y antes de que te des cuenta, casi no queda moneda. Por eso Sir Isaac Newton inventó el borde estriado en las monedas. La negociación comenzó en $300,000, una cifra que refleja la extraordinaria importancia histórica de la pieza. Finalmente, acordaron $250,000, $250,000 por un pedazo de metal que representaba el primer paso de una nación hacia su independencia monetaria. Algunas piezas de historia simplemente no tienen precio. Número 2. El tesoro del Taj Mahal. Cuando la historia se rehúsa a venderse. Te garantizo que aquí tengo algo más valioso que cualquier cosa que hayan visto en esta tienda. Con esa audaz declaración, un vendedor presentó un tesoro verdaderamente extraordinario, una moneda acuñada en 1702 por el hijo del hombre que construyó el Taj Mahal. Este grupo de monedas del tesoro se conoce como el tesoro del Taj Mahal porque realmente es el único tesoro hundido relacionado con la dinastía del Taj Mahal, explicó con orgullo. La procedencia era tan fascinante como la pieza misma. Acuñadas en Surat, India, estas monedas terminaron en el fondo del océano en 1702 y fueron recuperadas por nada menos que Arthur C. Clarke, el legendario autor de ciencia ficción y su compañero de buceo. Escribió 2 libros sobre esto, de hecho, antes de empezar a escribir intensamente sobre ciencia ficción, añadió el vendedor, pero la conversación tomó un giro abrupto cuando llegó el momento de hablar de dinero. Quiero $700,000. ¿Pueden adivinar qué pasó después? La cifra era astronómica, incluso para una pieza tan extraordinaria. Rick contraofertó con $200,000, una suma sustancial pero muy alejada de las expectativas del vendedor. Muchas gracias, De gracias acuerdo. por tu tiempo. Respondió el hombre, recogiendo su tesoro y partiendo sin un acuerdo. Algunas piezas de historia permanecen fuera de alcance, incluso para los compradores más experimentados. A veces, el valor sentimental e histórico simplemente no tiene precio. Número 1. El oro español de Lima. Cuando no sabes lo que tienes, hay ocasiones en que los tesoros familiares esconden valores insospechados, como cuando un hombre llegó con una moneda de oro heredada de su abuelo. Esta es una marca española aquí, como el escudo real de España, observó Rick inmediatamente. Lo que siguió fue una fascinante lección de historia. Es un escudo de 8 de Lima, Perú. Tenían las peores minas del mundo. Estaban a 2,000 pies de profundidad. Había derrumbes, no había ventilación, no había nada. Era realmente brutal. La moneda estaba en condiciones excepcionales, casi demasiado perfectas para creer, con un corte limpio y preciso que despertó la atención de Rick. Cuando estampaban estas monedas, no siempre obtenías un golpe tan perfecto como este, comentó con cierta sospecha. Cuando el vendedor solicitó $2,000, Rick tuvo que contener una sonrisa. La pieza valía mucho más. 8 es la denominación, la moneda de oro más grande que hicieron los españoles. PVS en el centro es una abreviatura del término latino plus ultra. Es absolutamente genuina, confirmó el experto después de un examen minucioso. Y ahora prepárense para esto. Tiene un valor de $18,000, sentenció el experto, dejando al vendedor visiblemente impactado. La negociación comenzó con Rick ofreciendo $10,000, 5 veces lo que el dueño esperaba originalmente. Después de un breve regateo, cerraron el trato en $11,000. El hombre llegó esperando $2,000 y se fue con $11,000. A veces, la ignorancia sobre lo que posees puede costarte una pequeña fortuna.